Si te refieres a la vida particular como niño, hijo de dos padres felices, te he de decir que mi infancia fue feliz. Fue feliz. Incluso con las abstinencias normales de la época en que no había comida suficiente ni suficientemente buena como para ser felices de acuerdo con tu estómago, ¿eh? Pero ya como se tomaba como una cosa superable, pues el ir a hacer cola en un lugar determinado para obtener 1 kilo de arroz o 1 kilo de pan negro, pues lo tomábamos ya como una cosa normal, ¿no? Y que cualquier día acabaría. No puedo olvidar nunca las colas para obtener 5 litros de petróleo, para poder cocinar. Llegaba el chivatazo de algún vecino: mañana traen petróleo a la estación de gasolina tal. Y sin saberlo nadie, sin decirlo nadie, se llenaba de gente con sus latitas. Y hacían cola como hacen los emigrantes ahora para obtener su pasaporte o sus papeles, ¿no? Éramos unos sin papeles, pero se llamaba sin petróleo. Yo fui a un colegio extraordinario que se llamaba Colegio Moderno Intuitivo, que no era lo que luego se llamó colegios de monjas, ni tampoco era un colegio público. Era un francotirador. Mi profesor era músico. Precisamente de ahí viene mi primer contacto con la música. Él fue mi primer mentor, mi primer iniciador en la música. Se llamaba José Peirón. Su señora también era maestra. Y dábamos las clases en un colegio de Sants, en Barcelona, que se llamaba, Colegio Moderno Intuitivo, y que estábamos niños y niñas mezclados, ¿no? En la misma clase, ¿no? Separados, pero en el mismo habitáculo, ¿no? Y allí no había exámenes, no teníamos ningún problema oficial, no venía ningún falangista a examinarnos. Él hacía sus explicaciones sobre gramática, sobre geografía, con un libro gordo que se llamaba Enciclopedia, y ahí pasábamos cursos y cursos y cursos con el mismo libro, ¿eh? Fue una infancia feliz en este aspecto. Mi madre trabajaba como una loca, mi padre también. No había el problema de que los padres, si trabajan, no pueden ver a sus hijos y etcétera, etcétera, etcétera. No, nos veíamos cada día y trabajaban los dos, ¿no? Porque cuando hay ganas de verse, la gente se ve. Me regalaron un acordeón pequeñito que era del abuelo de un vecino, y con allí empecé a tocar canciones de oreja, de oído. De ahí viene esta medalla, que un día te enseñaré, que obtuve en el primer concurso de jóvenes, de niños, de Radio Barcelona, que se llamaba Siguiendo mi camino, patrocinado por una conocida marca de azúcar contra los gusanos, ¿no? Azúcar del doctor Sastry Marqués, si no me acordaré. Y me chupé, me mamé
los 10 o 12 cursos que significa obtener el título de profesor de música. Ello lleva incluido musicología, historia de la música, formas musicales, armonía, contrapunto. Estudié 6 cursos de trompeta, estudié la percusión. Y no había nadie en la familia que fuera músico, y mi madre, no, nadie, y mi padre, nadie en la familia era músico. Era el primer músico de la familia, ¿eh? Era un gran orgullo. Luego yo les veía muy felices, yo colaboraba el máximo, pero no intencionadamente, no con un escopo, que dicen los italianos, no con intencionalidad, sino por naturaleza, ¿no? Éramos una familia en la cual no había 3 cajas ni 2 cajas de dinero, todo era una caja. Yo colaboraba lo máximo posible y veía a mi padre feliz cuando me decía: caramba, tocando el acordeón 2 horas, has ganado más que yo en toda la semana. Y llegó el momento, pues ya de la historia de siempre. Que si vas a bailar, que si conoces a una chica, que si no la conoces. Y esto no estaba hecho para mí. Yo no salí una vez o 2 a una sala de baile a ver si ligaba con alguna chica. No se llamaba ligar entonces. Y vi que eso no era para mí, porque eso de ir a una chica que no sabes quién es, acercarte y delante de todo el mundo hacer la petición, querés bailar, y te decía con la cabeza, no. Y delante de todo el mundo, ¿me entiendes? Y esto yo no lo aguanté. Y dije, esto no es para mí. Esto no es para mí. Yo no admito que esa persona, que no sabe quién soy, que no sabe la cantidad de ternura que yo pueda tener en mis manos, y que me diga que no. No me interesa. He de buscar otro camino. Y el camino fue estudiar más y levantar más mi ánimo, conocer más gente. Y ya llegaría el momento en que en lugar de ir yo a buscar una chica, pues vendría ella a mí. La historia viene de que yo estaba embarazada cuando conocí a Fran, en una época muy mala para este tema, porque estaba muy mal visto que una chica soltera se quedara en estado, y pese a que yo era menor de edad y pese a que yo estaba en estado ya, a Fran Dubé no le importó tener una relación conmigo, lo cual me demostraba que era un ser humano inconmensurable. Y tuvimos una relación muy bonita. Y claro, no es hija de él, pero la relación estaba con ella. Sí. Bueno, parece ser que mi madre y él se conocieron cuando yo todavía estaba en la barriga de mi madre, y que tuvieron una relación romántica, ¿no? Con lo cual, al yo en ese momento estar ahí, pues siempre, por lo que sé, ¿no?, me ha considerado un poco su hija, ¿no? Porque podría haber sido su hija, porque era cuando mi madre justo me acababa de concebir, o momentos antes, o no sé cómo fue la historia. Esto ya lo contará seguramente mucho mejor mi madre. Pero sí, como me conoce ya desde la barriga, ¿no?, pues la sensación es un poco esa, ¿no?, que podría haber sido su hija, soy como su hija, ¿no? Mi madre se llama Mai, entonces supongo que de ahí el juego de palabras que él hace, ¿no? Pues fíjate que he hablado con su esposa del tema, porque también somos amigas. Estamos hablando de hace 43 años. Y se lo he dicho a mucha gente, pero no a él. Y entonces le diría, gracias Dubé por esos momentos y ese apoyo que me diste un día. Que es un ser encantador, que se compromete tanto con las cosas, que el cariño que muestra hacia mí, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, como de que soy su hija, y siempre me trata, pues eso, ¿no?, con un afecto exquisito, y pues es algo muy enternecedor y que me encanta, ¿no? Nació un cariño muy grande. Yo no lo llamaría un gran amor, pero sí un cariño muy grande que ha durado hasta hoy. La inteligencia en sí, porque sí, no sirve si no hay un motivo para dedicarla a alguien. Y esta dedicación a alguien es el amor.
O sea, todo lo que hace el ser humano, por lo menos yo lo veo como hombre, no sé si como mujer pensaría igual, porque no tengo el cuerpo de mujer, pero creo que sí. Todo lo que haces con inteligencia, con mucha inteligencia, con poca, con intención, etc. Todo lo que haces, si no lo dedicas, si no lo reviertes hacia otra persona que tú quieras, esto se llama amor, ¿no? No sirve para nada. Y entregado a sus amigos y a los contactos con los que se mueve y la gente que conoce para facilitarles las cosas, conseguir que se desarrollen, que crezcan como profesionales, como cantantes, como muy entregado a lo que hace y a la gente con la que está. ¿Qué tengo que decirte hoy, Frank Dubé? Tengo que decirte que te sigo queriendo, que te sigo admirando y que vivirás en mí hasta que yo muera. Lo mejor que puedo esperar es que mucha gente me recuerde y me nombre, como yo recuerdo y nombro a las personas que se me han muerto, que yo he querido y que no están aquí, y que no se soluciona llevando un ramo de flores a la tumba, ni llevándole una vela en una iglesia. Es recordándolos y nombrándolos cada vez que haga falta delante de los demás. ¿Qué es lo que he hecho aquí en estas entrevistas que me has hecho? Nombrar a la gente. Yo me acuerdo y los nombro muy a menudo a esta gente que no está conmigo. Intentaré o intento pensar que cuando yo esté muerto, si es que llega el caso, repito, no está escrito en ninguna parte, confío en los americanos, que inventan muchas cosas, me pueden hibernar, yo qué sé, ¿entiendes? Es un misterio que no quiero entrar en ello, yo confío mucho en la ciencia, pues espero que la gente me nombre mucho. Yo siempre he dicho que Dubé, Frank, es como si fuera mi padre espiritual, por lo siguiente. Yo cuando tenía 14 años, mi padre, que le agradezco siempre que me apoyó en que estudiara música y me ayudó mucho, es el que conoció al Dubé y le dijo, tengo un hijo que toca el piano, imagina, yo tenía 14 años, que toca el piano y tal, que no sé qué y tal. De manera que me hizo una prueba, con un permiso especial de mi padre, porque yo tenía 14 años y no podía entrar en los locales, entré a tocar con él, que él en aquella época estaba tocando en un local de Barcelona que se llama l'Emporium, o sea que era un cabaret, una sala de fiestas, y yo entré a tocar con él allí en el Emporium, realmente con un permiso de mi padre, porque yo tenía 14 años, y por eso digo que fue como un padre espiritual, realmente, porque viniendo de Mollet, donde yo había nacido, fui a vivir aquí a Barcelona y tocando con él en el Emporium. Y, cosa muy importante, en aquella época él hacía una música muy especial, con tonos, todo tonal y tal, que tenía un grupo que se llamaba Proyecto A, le puso, ¿no? Y entonces yo también, aparte de tocar en la orquesta normal de acompañar a atracciones o hacer galas y tocar allí en el cabaret,
después se hizo, o sea, se trabajaba este proyecto, que se llamaba el Proyecto A, que era una cosa tonal y tal. Entonces mis recuerdos son muchos y te hablo, yo tengo ahora en este momento 53 años y te hablo de cuando yo tenía 14, o sea que hace muchos años. Bueno, hay cantidad de cosas, porque estuve viviendo hasta cuando yo tenía estos 14 años, un tiempo incluso en su casa, y hay cantidad de anécdotas, pero una cosa que me gustaría decir es que en el grupo, en el Proyecto A, que tenía Frank, el pianista, digamos el teclista, tenía un nombre, igual como el bajista, fuera quien fuera, si entraba otro tenía, y el pianista, digamos en mi caso, le puso el nombre de Kisgay, el chico del beso, digamos, ¿no? Kisgay, y que este nombre, digamos, Kisgay, cuando al cabo de unos años yo entré en el grupo de Tony Ronald, que era Tony Ronald, un cantante, que fue al cabo de unos años, este nombre Kisgay, como a mí me llamaban Kisgay, tuvo una transformación, no sé exactamente por qué, pero la tuvo, de pasar de Kisgay a Kid Fluss. O sea, que es un apodo. O sea, primero llamaban Kisgay y de Kisgay, Kid Fluss, por el hermano del Tony Ronald. Bueno, no sé, no me acuerdo exactamente cómo es. Yo la verdad es que nunca dije nada, ni sí ni no, ni a Kisgay ni a Kid Fluss, pero la gente, y acabó siendo... esto es una anécdota que parte realmente de él, ¿no? Porque era Kisgay, luego Kid Fluss, y es una cosa especial. Hombre, a Frank le diría que es una persona, claro, cuando yo lo conocí hace tantos años y aún lo veo, cuando lo veo ahora, o sea, recientemente, aún yo prácticamente lo veo igual, ¿entiendes? Que no sé si tiene un pacto con el diablo o alguna cosa así, porque siempre es una cosa que ya lo conocí yo, que él, no sé, yo tenía 14, pero él no sé cuántos tenía, la verdad es que no sé qué edad tiene, la verdad es que no lo sé qué edad tiene. Pero bastantes, y es una persona indestructible, que digo yo, con una fuerza vital increíble, siempre ha sido así, y aún lo veo y sigue igual, tiene ganas de hacer cosas, ganas de hacer proyectos, y también diría que es una persona pues que lógicamente yo aprendí mucho con él, porque prácticamente fue el desvirgamiento musical a nivel escenario y a nivel público, fue gracias a él. Pasé de un conservatorio del liceo, del Teatro de la Ópera, que está en la Rambla de Barcelona, pasé de allí a 300 metros más hacia el mar a un cabaret de noche, donde veía, cuando entré a trabajar, mujeres que fumaban y que a la primera te llaman de tú. Y dicen, no, historia, ¿no? Y esto me daba un pavor extraordinario. Yo pasaba al lado de ellas casi sin mirármelas. No, me acostumbré ya y fui tirando para arriba hasta que acabé pues trabajando, actuando en las mejores salas e inaugurando las mejores salas de Barcelona y algunas de Madrid, con incursiones en las bases americanas de Francia, en París, en Orleans, pero todo viniendo de este ambiente donde empecé a lo que se llama normalmente ganarse la vida, hasta el punto que llegué un momento que llevaba dólares a mi casa yo, con la gran felicidad de mis padres, ¿verdad? Esto me supuso, pues, intentar ya encarrilar mi vida particular y decidí a casarme con la que fue mi primera mujer, la Lolita, se llamaba Lolita,
Y así lo hice, y en el mejor lugar donde se puede uno casar, que es en Montserrat, ¿no? Con el virolai de fondo y toda la ceremonia de aquella época, un buen banquete, etcétera, ¿no? Luego aquello no funcionó por cosas de la vida, no funcionó y tuve que buscarme el pan con el sudor de mi estómago y de mi frente y empezar a aprovechar toda mi facilidad que tenía con mis actuaciones en la Costa Brava, en Ibiza, etcétera, para conocer la que podría ser entonces mi mujer de verdad, a otra mujer de verdad, ¿no? Creármela, que también la encontré al cabo de los años. Mi vida musical se desarrolló siempre en este ambiente, aunque hacía incursiones en los medios en aquella época que fue Televisión Española, la única que había, tanto en Madrid como en Barcelona. En Barcelona se inauguró el enlace con Madrid en el 59, me parece, y yo actué en este enlace. Yes, sir, that's my baby, no, sir. I don't mean maybe, yes, sir, that's my baby now. Yes, ma'am, where the sun is, no, ma'am, we ain't gonna hide it, yes, ma'am, you ain't bothered now. By the way, when we go up to the preacher, I see. Donde tuvimos muchísimo éxito fue en Lloret de Mar, una sala llamada La Masía y el Club 1900, y ahí donde también nos contrataron. Siempre íbamos juntos de un lado a otro. Y esto realmente fue un casamiento para las empresas muy bueno. Pues remonta, digamos, a mis recuerdos cuando yo conocí a Frank Dubé y su conjunto. Bueno, lógicamente, si nosotros estamos siempre tocando en las mismas salas durante tantos años, realmente había una amistad, este era, digamos, lo fundamental, llevarnos bien, pero con Frank, desde luego, si una cosa teníamos en común, éramos gente como muy profesional. Yo de Frank, desde luego, yo entonces era un jovencito y aprendí un montón de cosas. La amistad iba mucho más allá también con intereses determinados, como por ejemplo, me acuerdo que yo tenía un chaval en el grupo que era muy buen técnico de sonido y nosotros fabricábamos nuestros propios equipos, porque el problema entonces era conseguir un buen equipo. Únicamente lo que había era de los equipos que venían de Italia, como Semprini, etcétera, etcétera. Entonces nosotros fabricábamos nuestros propios equipos. Y yo me acuerdo que un día yo cambié de equipo y Frank me dijo que quería comprar el equipo que yo tenía. Entonces él estuvo durante muchos años tocando con un equipo que habíamos fabricado nosotros. Entre cosas, también Frank como músico, y déjeme decir primero una cosa, porque aparte de nuestra amistad, yo lo conozco. Desde entonces siempre nos hemos visto, cada X meses nos comunicamos y es una persona, aparte de ser un muy buen amigo, es un profesional como la copa de un pino, es buen músico, es un showman de primera. ¿Qué te voy a decir de Frank Dubé? Que la gran mayoría de gente en Barcelona no sabe, porque la cantidad de salas donde él ha estado durante años, contando sus chistes, haciendo su música, enrollándose con la gente. Es realmente de lo que es aquí en Cataluña un señor único en lo que él sabe hacer. Y la amistad, pues con los años lo ha demostrado de que cada X tiempo no es que nos necesitamos, pero nos llamamos, oye, cae esto, oye, cae lo otro y tal. Y nos vemos y nos damos un abrazo. Y para mí realmente un personaje entrañable, un amigo entrañable. Yo conocí a Frank, porque ahora que haces la pregunta, voy recordando, ¿no? Pero Frank estuvo durante bastantes años en Madrid,
porque una de las veces que entré en un hotel, él estaba ahí y haciendo de lo suyo, ¿no? Y en este caso en castellano, y en un hotel que estaba en la Plaza España, no sé si se llama el Hotel Plaza o algo así, era un hotel muy grande y él estaba trabajando ahí. Y desde luego ahí venían muchos ingleses y Frank se defiende, es igual. Es igual, yo creo que lo único que no sabe hablar es japonés o algo así, pero él tiene mucha facilidad y que es un showman de primero. Si él nace en Estados Unidos, pues tendría su show de televisión, sí, bueno, sería la repera el hombre, con mucho talento. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame, esta noche contigo voy a salir. ¡Ay, madre! Frank Dubé. Wow. Bona nit, Frank. Bona nit i bona hora. These little town blue, they are melting away. I make a brown new star of it in all New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. New York, New York. I want to wake up in that city that never sleeps and find out king of the hill, son of the village, king of the hill, king of the world. These little town blues, I'm melting away. I'm gonna make a brand new start of it, and I'll New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Y yo seguí con mi vida de búsqueda de lo imposible, de encontrar aquella persona, aquella compañera para toda tu vida. Y claro, era muy difícil encontrarla cada vez más, porque cada vez exiges más. Y tenía que consolarme pues con las que no serían mi pareja, ¿no? Y me consolaba muy bien. Tuve unas 700 consolaciones como mínimo, extraordinarias, de las que guardo de todas un buen recuerdo, hasta que finalmente ya encontré la que vamos a llamar la tercera, la definitiva. Encontrar a Laura fue no fue una casualidad, fue un empeño de ella, todo se ha dicho de paso. Aquello que dices, casualmente te encuentras una persona, al cabo de un par de horas casualmente te la encuentras otra vez, al cabo de 2 días casualmente, y dices, esto es mucha casualidad, ¿verdad? Y yo, que no tenía ganas de meterme en líos otra vez, pues estuve dando largas a la historia durante mucho tiempo. Pero Laura me demostró que es mucha Laura
y estuvo esperando el tiempo que fuera necesario. Llevando, recuerdo, fueron 6 años, hasta que me dije, efectivamente, parece que la tercera es la vencida. Y en este aspecto encontré a la vencida, que fue la ganadora, lógicamente, entre todas las demás. Emocionalmente fue una etapa, y es una etapa extraordinaria, y profesionalmente también, porque la tengo siempre al lado a la hora de hacer cualquier cosa que pueda a mí darme un beneficio no solamente económico, sino artístico. La primera fan, en una palabra, la primera persona que con lo que yo pienso poner en marcha se apunta, me da los consejos necesarios y se ríe antes que nadie de la parida que yo suelto para intentar hacer una prueba de cómo voy a montar una historia y llevarla al público luego. Con todo ello, ya he entrado en el tema de que yo a partir del año 76, pues ya dejé lo que hemos llamado la BBC y las actuaciones en hoteles, en festivales, con mi orquesta, y de una forma no fortuita, sino trabajada, a través de los estudios de psicoestética que yo realizaba al mismo tiempo con el profesor Carlos Muñoz y Espinal, entré dentro del mundo de la moda y me dedicaba a presentar desfiles de moda junto a grandes genios de la peluquería y de la confección del pret-à-porter, y ello me llevó a tener un nuevo camino que no fuera solamente la orquesta y que la gente pues bailara delante mío o me aplaudiera, que fue crear una tienda de moda y dejar la orquesta, deambular con la orquesta para arriba y abajo. Y en esta tienda de moda me quedaban horas libres y aproveché un día que me dijeron que había un lugar donde tocar un poco el piano y nada más. Y fui allí porque me quedaban libres un par de horas cada día y tenía un poco de mono de la música, y allí nació otro Frank Dubé, que fue el Frank Dubé que habla, porque al estar yo solo con la gente allí sentados, entre canción y canción, les decía 4 cosas, les preguntaba cosas, y empezó el diálogo, empezó la pequeña bromita, hasta que al cabo de un par de meses, no más, aquel local estaba a rebosar cada día de lo que yo decía, opinaba y explicaba a la gente. Ha sido un hombre básico en la música pop nacional. Es un hombre de los del principio. Son nombres auténticamente míticos, mucho antes de que los Mustang como grupo existiera. Frank Dubé ya estaba dando guerra musicalmente hablando, y a todos niveles. Era un hombre inquieto, un hombre que ha significado para nosotros no solamente el músico, sino el amigo que siempre ha tenido el contacto con nosotros en sus locales de actuación. Él ha hecho locales suyos, ha regentado locales, y esto pues le ha valido el tener un sinfín de amigos que, aunque no fueran fans suyos, sí eran clientes por lo menos, ya que acudían a su local, pues atraídos un poco por este humor que siempre ha caracterizado a Dubé, aparte de por la música, ya que él ha juntado las dos facetas. Yo personalmente siempre lo he encontrado una persona absolutamente ambivalente en este aspecto, tanto desde el punto de vista humorístico como desde el punto de vista musical, y he sido, yo sí, en realidad, un fan suyo. Me río mucho con sus chistes y me encanta la música, sobre todo aquel mítico Mustafa que en los años 60 nos regalaba con aquella gracia. ¿Qué podría yo decirte, Frank, que tú, ahora que me estás viendo cara a cara directamente, que no te haya dicho ya? Sabes lo mucho que te admiro en todas tus facetas artísticas, últimamente también como actor de cine, cosa que me hizo mucha gracia. Y pues pocas cosas te podría decir. Mi admiración de siempre, que fuiste uno de los primeros espejos musicales en los que los grupos de los años 60 y gente
gente como yo, pues nos miramos. Tú, aquel mítico también Patrick Jack de la época también, en la cabaña del tío Tom, etcétera, que era para nosotros pues salón de culto, donde ir a escuchar la música que en aquel momento nos gustaba. Estoy hablando de finales de los 50, principios de los 60. Y ya teníamos más o menos los Mustang en mente, crear algo en relación a la música, pero tú, Frank, fuiste uno de los motivos y uno de los acicates que tuvimos algunos de los grupos de la época para tirar adelante con nuestra afición a la música. Pero yo, noches como las que me he reído cuando en las cenas de el Arca de Noé, que como todos sabéis es una sociedad cómico-cultural, por decirlo de alguna manera, donde todos los integrantes tenemos o llevamos con mucha honra el nombre de un animal, y yo, como es lógico, llevo el de Mustang, que es el caballo salvaje, y Frank Dubé lleva el nombre de Ave del Paraíso. Entonces él viene siempre a amenizar las cenas que tenemos en la asociación, en el Arca de Noé, y yo, noches de llorar auténticamente por la risa que a todos nos da cuando él explica sus historias y sus chistes, pues son, vamos, de un recuerdo que lo tengo constantemente en mi mente. Hombre, yo pues le escojo jóvenes, éramos tan jóvenes, que aparte de ser una de las canciones importantes de los Mustang, de las más conocidas últimamente, pues refleja lo que en realidad tanto Frank Dubé como yo seguimos siendo y seguiremos siendo por muchos años. Es aquella canción que seguramente muchos de vosotros recordaréis, y tú, Frank, perfectamente, ya que me la has acompañado muchas veces, es esta de: jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú, y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Contigo aprendí, te lo diré cantando porque me gusta más, que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Fran y yo nos conocimos, pues si mal no recuerdo, fue en La Pérgola, en el restaurante La Pérgola, que antes pues se hacía música de baile todos los días, tarde y noche, y habían varios grupos, y entonces él era uno de los grupos junto con otros y el mío. Te hablo pues de unos 40 años atrás, más o menos. Ahí conocí a Fran, aunque yo ya pues había oído hablar de él, porque él pues lleva toda la vida en el mundo de la música, y entonces pues yo había oído hablar. Para mí, yo eran mis inicios, y entonces pues me gustaba trabajar pues naturalmente con gente que lleva años en la profesión y que es un buen profesional. Fran era un bromista siempre, y le gustaba hacer bromas y bueno, que se las hicieran a él también, ¿no? Y bueno, pues esas cosas que a lo mejor a la hora de tocar pues se desenchufan un cable expresamente, y bueno, lo que se llama cariñosamente putaditas. Él es un gran amante de los boleros. Él le gustaba, sin lugar a dudas, llévatela, porque, bueno, pues en los años que yo saqué Llévatela, eran unos años que había una revolución musical de los Beatles, eran los principios de los años 60, y claro, pues salir con boleros en esta época pues era como un atrevimiento, y él me decía: Nanu, tú lo haces
de maravilla y bueno, pues él le gustaba, de las 12 canciones o las 10 canciones que habían en aquel disco, le gustaba precisamente Llévatela. ¿El por qué? Nunca se lo pregunté. Llévatela, si al fin y al cabo ella piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí, que olvido todas las cosas que le di. Llévatela. Gracias por habernos hecho pasar tantos ratos inolvidables a muchísima gente que con su música, con su buen humor y con sus ganas de hacer cosas siempre pues fue una admiración de todos los profesionales. Cuando más uno puede ser más feliz es cuando recibe la respuesta de felicidad del otro, tanto artísticamente como personalmente, y esto creo que es inamovible. Y esto se descubre poco a poco, el ver que has sido feliz tú en ese momento, en esos días, en estos años, cuando has recibido el agradecimiento, la respuesta de la persona o de las personas a la que tú has hecho feliz, ¿no? Si no hay respuesta, si no hay entrada de felicidad en el otro, tú no puedes ser feliz. Has llegado a la conclusión de que efectivamente en esta vida estamos, bien o mal, siempre en relación a la respuesta del otro. Mira, aquí la experiencia me ha demostrado que eso de los amigos es un poco, no sé, como una serie de televisión, ¿no? Que van entrando y saliendo. Mis amigos de infancia o de juventud es que no veo, no los localizo. Y a veces quiero localizar a 2 o 3 y se me escabullen. No puedo. Los amigos de la mili tengo que hacer esfuerzos para llamarle por teléfono a uno y a veces vernos en persona y tomar una copa juntos. Muy difícil. Amigos de estudios de los años 60 sí que hacemos cada año una cena por Santa Cecilia y sí que nos vemos y nos recordamos y todavía somos amigos. Pero la cantidad de amigos que he hecho a partir del nacimiento del Frank Dubé, showman o entertainer, ha sido un desfile constante de gente que te ha aportado su compañía, su amistad y luego han desaparecido. ¿Y qué piensas? Aquel tipo no lo he visto nunca más y venía a verme muy a menudo y no podía vivir sin mí, que decía que yo era su vida, ¿no? Y desaparecen. Con otros te has enfadado, porque de gente que te defrauda y te traiciona, encuentras siempre. Tanto a mí personalmente como a Laura, mi mujer, hemos tenido gente que nos ha traicionado. Y cuando miro los vídeos que hemos grabado con ellos, con horas felices de vacaciones y tal, y luego piensas, ¿cómo me la ha jugado este tipo a mí, verdad? ¿Cómo me la ha jugado? Y ya no lo verás más, ya lo has perdido, ya lo tienes fuera. Pero yo creo que en realidad la cantidad de amigos es la misma de hace 25 años. ¿Por qué? Porque los que desaparecen como traidores o como que la vida te los separa de ti por razones económicas o lo que sea, entran de nuevos. En la vida vamos conociendo gente nueva que se va convirtiendo en amigo. Y hay gente que he conocido hace 3 meses que son grandes amigos míos y hay gente que he conocido 25 años que siguen siendo mis amigos. Pero la cantidad viene a ser la misma, se renueva como si el agua se depurara sola.
Cala, recala, no, no porta so, no és més que merda enverinada. Pude comprobar en el espejo ayer todo lo dormido, ganas locas de vivir, que mi cuerpo ha vuelto a nacer otra vez sin ti. Hubiera jurado estar siempre a tu lado. Besos, abrazos, tiernas mentiras, sentimientos confusos. He fracasado, Cupido ha fallado. A mí tú no me engañas más. Quina pel·li t'has jugat? A mi tu no m'enganyes pas. Quina pel·li t'has jugat? Senyores i senyors, per tots vostès, Laura Martí. Arribo a casa feta pols de treballar, un divendres qualsevol. Em deixo caure sobre el llit sense pensar que potser també està sol. Sento que crida al telèfon, ja no agafar-lo. Una veu em diu que aixequi el vol, que és divendres nit de gresca, que toca festa fins que surti el sol. Dóna'm festa, vull ser com abans. Dóna'm festa, la feina és angoixar. Dóna'm festa, renta'm el cervell. Dóna'm festa, llença'm al carrer. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una
una vida. Te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. Mi mujer es un tesoro que yo valoré en el momento que, analizando durante mucho tiempo si podía ser o no podía ser mi compañera, que lo estuve meditando mucho tiempo y casi hice los imposibles para que no fuera ella, porque nos separa una gran diferencia de edad. Descubrí que era una vieja de 18 años. Y se lo dije, eres una yaya. Y esto me abrió la puerta a probar aquello de la tercera bala vencida, ¿me entiendes? Porque claro, llevar 25 años de diferencia a otro ser humano es un riesgo, por muchas razones. Y entre que yo, gracias a la influencia de mi profesor, nunca bien ponderado, Carlos Muñoz de Espinal, que siempre me daba unos consejos de la vida, una forma de ver la vida, siempre avanzado, siempre buscando la novedad, nada está inventado, todo está por hacer, etcétera, continuamente me ha dado una visión de futuro continuo, de adaptarme, de buscar siempre lo último y procurar entenderlo. Seguramente fue esto lo que también le llamó la atención a ella, lógicamente, porque vio un tío maduro, pero que tenía una actualización continua de su cerebro, ¿no? Y entonces a mí me sorprendió y me agradó sobremanera y me convenció esta juventud de ella, comparado conmigo, porque su manera de pensar coincidía en muchas cosas conmigo. Y yo le decía que era una viejecita de 18 años. ¿No? Ha sido la persona que ha marcado más íntimamente mi vida personal, ¿no? La persona que me ha dejado más huella y que deseo a todos los amigos que yo conozco y a los que no conozco que un día tengan la suerte, casual o no, de encontrar una mujer como esta, como Laura. Realmente muchos secretos no existen entre mi marido y yo, pero quizá tampoco le demuestro que para mí es mi vida, porque si lo tuviera tan seguro, bueno, siempre es aquello de hacer ver que no es tan, para que así siempre haya aquella ansia de... Creo que el hecho de conocerle fue el desencadenante de que yo me dedicara, me he dedicado durante muchos años, actualmente ya no, al mundo artístico. Mi gran inquietud era ser cantante, ¿no? Y bueno, antes de conocerle a él no lo tenía tan claro. Él fue la persona que hizo posible que yo me dedicara al mundo de la canción. Quizás de no haberle conocido, pues hubiera sido, pues no sé, estudié magisterio durante un año, o bueno, en fin, hubiera sido maestra o hubiera dedicado, no sé, a otro tipo de profesión. No tiene mal humor. Bueno, sí tiene mal humor contra las entidades oficiales. Siempre está peleándose con políticos, ayuntamiento, pero no, como persona es una persona pues como cuando están las luces encendidas. Quizás si hubiera sabido cambiarse la camisa en el momento adecuado, pues
hubiera tenido artísticamente más reconocimiento. Sí, cuando se han tenido que hacer actuaciones fuera de Cataluña, sí ha habido en castellano, pero es que él es catalán de arriba abajo, él es fiel a su sentimiento, a sus ideas, a su manera de pensar. Él cree que Cataluña tendría que estar reconocida como tal, y entonces, bueno, como él es catalán, vive, siente y piensa en catalán, por tanto actúa en catalán. Pero a mí a veces me ha dado la impresión de que él se ha adaptado mucho a mí también, porque no sé si es él el que tiene el carácter tan fuerte, quizás sea yo que tenga un carácter más fuerte, ¿no? Bueno, tuvimos un par de meses de bache, pero bueno, se superaron fácilmente. Han habido momentos que bueno, en fin, no sé si yo, en su lugar, hubiera aguantado según qué tipo de situaciones. Y con aquella tranquilidad de decir, no, de no decir nada, de ya pasará, y sí, y luego pasó. O sea que no es nada difícil vivir con Fran, es fácil, muy fácil. Cuando nació, bueno, nuestro hijo, es una manía que yo tengo, digo mi hijo y no, es el hijo de los dos. Quizá fue el momento más lleno, más bonito de nuestra pareja. Showman. Es un gran comunicador que cuando está encima de un escenario se pone la gente en el bolsillo, y que además pues tiene una gracia innata explicando chistes o acudits, como él dice. Tiene una voz muy bonita. Como decía su mujer Laura, pues es una pena, entre comillas, ¿no?, que haya nacido en Cataluña. No es una pena haber nacido en Cataluña porque él está súper orgulloso, pero sí a nivel artístico, porque si lo hubiera hecho en Estados Unidos, pues seguramente hubiera sido la competencia directísima de Frank Sinatra. Ha sido pues un creador de esta historia del karaoke. Él lo hacía viviente, o sea, no hacía el karaoke como todos conocemos, sino que lo hacía viviente. Yo no lo conocí en la época de Burbujas, porque sí que mi marido sí que lo conocía, y de hecho la amistad con él me viene de mi marido, ¿no? Y ellos eran grandísimos amigos, eran competencia un poquito, porque los dos se dedicaban a lo mismo, y los dos tenían dos clubs más o menos iguales, o dos locales, pero fuera, a nivel profesional, eran grandísimos amigos. Entonces yo creo que fue un poquito esto, ¿no?, el innovador de ese karaoke, de esas personas pues que iban alrededor de su piano, que cantaban, que les acompañaba. No sé, yo creo que analizar a Frank, bueno, pues podría estar mucho tiempo hablando con él, de él, ¿no?, con él y de él, ¿no?, y hablaría de eso. Yo lo resumiría en una palabra, que es un gran artista, ni más ni menos que yo. Se va a reír ahora, en su momento no se rió nada, porque él, pues cuando no está actuando, es un hombre muy humano, muy transparente, es un hombre que te ayuda siempre. A mí personalmente, a raíz de unas historias, ¿no?, que falleció mi marido, me ayudó muchísimo, a mi hijo le ha ayudado y le sigue ayudando muchísimo, que mi hijo se dedica precisamente a la música, ¿no? Pues cuando está entre los amigos, pues es bromista, pero bueno, no te creas, tiene un poquito el humor ese, un poquito inglés, ¿no? Ese que te suelta la parida, por llamarlo de una manera muy familiarmente, y te ríes mucho. Entonces estábamos en Ibiza y yo pues no quería mojarme el cabello, ¿no? Muy coqueta, no me quería mojar el cabello. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba metida en la piscina y él quiso saltar en la piscina y mojarme todo, entera el cabello, con tan mala suerte que un poco más no lo cuenta, porque se pegó un tortazo que se quedó semi-inconsciente, mi marido y todos, Fran, y se levanta y me dice, jolín, bueno, me dijo, coña, aquello que fa él, ¿no? Dice, un altre día ya et pagaré yo la perruquería. A ver, fue muy divertido, no en aquel momento, pobre, pero se llevó un mamporro, ¿sabes? Lo típico, ¿sabes? El gag aquel de las películas de Ozores, que saltaban a la piscina, que había la chica guapa en la piscina y se pegaban un mamporro. Pues esto le ocurrió a Frank por quererme mojar el cabello a mí. O sea que, Frank, ya lo sabes, te vas a reír, ¿eh? Y siempre se acuerda, o sea, no soy solamente yo. Simplemente te puedo decir que te quiero mucho, Frank, y que además me emociono. Que gracias por todo lo que has hecho. Por Oriol, por Noel y por mí.
ojos morenos, piel oscura. Hey, ¿qué pasa, colega? Bajo la lluvia, mueve la cintura. No piensa en nada, es una locura. Es muy especial haber tenido la oportunidad en la vida de haber nacido cuando he nacido y de que tú hayas nacido cuando has nacido. Porque nos hemos encontrado en un sitio, en un momento, en una parte de la vida que nos hemos juntado y que puede ser mi mejor amigo, puede ser mi padre, puede ser hasta mi abuelo, y no te ofendas, ¿entiendes? Y en cambio, eres un tío tan completo para mí que soy todo oídos y me gusta mucho que me expliques cosas y que me digas las cosas buenas de la vida y que te preocupes por mí, aunque a veces tampoco respondo de lo esperado, pero nadie es perfecto. Es una persona increíblemente buena y con la cual solo con Frank Dubé no necesitas nada más en este mundo, porque te lo da todo y vive por sus amigos y por su familia, sobre todo. La rumba de Elena, que siempre da vueltas, y ahora van pa' aquí, y ahora van pa' allá, va de vuelta en vuelta. En nombre de mi padre, te quiero mucho. La rumba de Elena, que siempre da vueltas, y ahora va pa' aquí, y ahora va pa' allá, va de vuelta en vuelta. Yo conocí a Frank Dubé a partir de mi profesor de canto, José Guardiola. Él me llevó a conocerlo para que me escuchara, porque le gustaba mucho cómo cantaba y a ver qué tal le parecía a él. Y así a ver si cada fin de mes en su local podía llevarme a cantar con él. Y pues así empezó nuestra relación. Él siempre me ha ayudado a conocer el nuevo mundo de la música, que para mí pues al principio era un poco desconocido. Él siempre intentaba contactar con personas importantes más o menos y conocerlas yo, ¿no? Y que las conociese yo. Es una persona fácil de tratar, como ya he dicho antes, divertida y muy amable, que te ayuda mucho. Si a él no le parece bien esto, te lo dice, pero te lo dice con tacto y te ayuda, vamos. Es buen actor, es divertido, tiene una gran voz. Yo creo que dentro de un teatro musical encajaría perfectamente. Frank, gracias por todo el apoyo que me has dado, por haber confiado en mí. Eres magnífico, un gran músico, un gran cantante, un gran intérprete, una gran persona. Y sé que nunca te lo había dicho, pero te tengo que agradecer muchas cosas y agradecerte también el apoyo que me has dado. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Y lo que me decías, que tengo cosas que me producen pánico, además de la memoria, Joan Serra, es ver cómo los justos que tú has votado resulta que hacen las cosas tan injustamente por miedo, por algo, que acabaremos con este
posible atisbo de justicia que ellos han dicho que pondrían en marcha. Y cuando los justos no actúan bien, suben al poder los injustos. Y ese es un pavor que yo tengo para mí y para mis hijos. No quisiera ver como el fracaso de los buenos y los justos, haciendo las cosas mal, dé paso a que suban los injustos y los malos. He tenido que mentir, por ejemplo, ya no es vanidad, en los momentos en que yo estaba en mi vida más o menos libre, que no estaba atado de una forma amorosa ya con una de mis mujeres, he tenido que mentir a una y a otra para que no supieran que yo tenía relaciones con 10 o 12 al mismo tiempo. Y piadosamente yo les escondía a una y a otra, les escondía esta relación, esta multirelación. Pero no era para engañarlas porque sí, sino para no ofenderlas. Aunque en realidad creo que ellas ya se imaginaban lo que yo estaba haciendo, porque tampoco quedaba claro que yo les dijera: yo soy únicamente para ti toda la vida, no voy con nadie más. Yo no les decía esto, simplemente les escondía las otras relaciones. Esto en cuanto a nivel personal. A nivel profesional, no creo que haber mentido a nadie, ¿no? A no ser obligado por alguna mala pasada, ¿no? Y a nivel artístico, como artista, a la gente, pues yo no les he mentido nunca. Según les he vendido lo que yo creía. Y en el momento que yo no les puedo vender lo que yo creo que debo decirles, me callo. El espejo es el mejor amigo del hombre. No es el perro. No es el perro. Que a veces he pensado que quizás es imposible esto, ¿no? No he sabido... Yo conozco gente que ha sabido invitar a cenar a la persona adecuada para obtener unos beneficios enormes, ¿no? De salir en un programa de televisión o tener un montón de programas. Y en principio piensas, hombres, que es más inteligente, que es más sabio, y no. Te enteras que ha sido un personaje que ha sabido a quién sobornar. Y esto es un arte. Saber sobornar es un poco como saber enamorar, ¿no? Yo he tenido facilidad para saber enamorar, por ejemplo, pero para saber sobornar, para dar pasos mucho más arriba en el aspecto de popularidad, para colocarme, dijéramos, ¿no?, en un ambiente donde se mueva más dinero, más fama, etcétera, no he sabido hacerlo. Aunque a veces pienso que si me hubiera encontrado en el asunto, mi manera de pensar me hubiera obligado a cortar el rollo, porque llega un momento que me tendría que haber vendido a mí mismo. Y como he estado bien siempre, he estado feliz, no he tenido necesidad de venderme a nadie, ¿no? Y cuando nadie me ha comprado o ha querido comprarme, por lo menos que yo sepa, quizás porque ha pensado o ha visto que yo llegaría a un momento que no me vendería. Hombre, mi primer hijo nació en Guadalajara. Yo vivía en Madrid. Y mis amigos de Barcelona, cuando se enteraron, dijeron: ya sé por qué nació en Guadalajara Dani, porque no querías que fuera madrileño. Y no fue así. Fue por la simpatía enorme del ginecólogo que atendía a mi señora, que era entonces Peggy, la alemana, y que me obligó a coger el 600 desde Madrid y llevarla urgentemente a parir a Guadalajara, porque allí estaba el ginecólogo que nos enamoró, que se enamoró de nosotros y que nos cautivó. Y fuimos allí, con una carretera muy mala, mal empedrada en aquella época, y pensé, mi hijo será alcarreño. Pero no es porque yo no quisiera que naciera en Madrid, que conste, a pesar de la cantidad de veces que en Madrid he depositado mis iras, pero no será por la gente de Madrid, sino por la casta política que pulula en Madrid, que es otra historia. A Dani le diría: hijo mío, te ayudé a nacer. El doctor Calvo
me dijo, tienes que ver cómo nace tu hijo. Agarra esta pierna, yo agarro la otra y lo vas a ver nacer. Y lo vi nacer. Con esta naturalidad que los médicos de pueblo, y digo pueblo, porque Guadalajara no es un pueblo, pero tampoco es Barcelona ni Madrid, que dicen, no, no, a la antigua, que el padre vea cómo nace su hijo. Y te vi nacer, Dani, te vi sacar la cabecita, que nunca la había visto, porque tu hermana anterior, la Irene, no la vi nacer. Mi segundo hijo, no solamente asistí a su nacimiento, sino que lo grabé en vídeo. Fue una gentileza de nuestro amadísimo ginecólogo, que cuidaba a Laura. Dijo, puedes pasar. Me vestí de médico, con aquella escafandra, aquella mascarilla verde y mi gorro verde y todo, con la cámara, y entré y lo grabé. Y este hijo ya estaba grabado en vídeo desde que se fecundó. Cuidado, no en el momento exacto de la fecundación, sino la primera muestra donde se supo que Laura estaba embarazada, o sea, la prueba de la rata, ¿entiendes? Desde aquí fui grabando a este niño para que en su vida tuviera la sensación de que le hemos estado siguiendo desde el momento en que vimos que allí había un ser humano que se desarrollaría. Y lógicamente, ¿qué puedo decir de Víctor? Víctor es una explosión, ¿no? Es muy diferente de mi segundo hijo, ¿no? Claro, mi hijo segundo, mi primer hijo, que es segundo para mí, porque la primera fue una chica, es un poco alemán, se llama Spielvogel, y tiene la frialdad en ciertos momentos de un tedesco, ¿no? De un teutón, cosa que le va muy bien para su profesión, que es informático. Y este segundo es una expresión continua, es una mezcla de andaluz, catalán y checoslovaco, ¿no? Y entonces tiene una inquietud extraordinaria, se mueve continuamente, tiene un nervio que si lo sabe enfocar bien, puede ser un monstruo para la humanidad, en beneficio de la humanidad. Pero si se dedicara a ser un monstruo cabrón, sería más cabrón de la humanidad. Es decir, que aparte de que tanto su madre como yo estamos pendientes de él de una forma casi agobiante y nos hemos acostumbrado, fin meu, a que estés ausente de nuestra presencia muchas horas y muchos días a veces, y que vas y vienes de nuestra vida a tu antojo y que te echamos de menos y que hemos sufrido por ti porque vas en moto, y esto los padres lo sentimos siempre. Nos hemos ido acostumbrando a pensar que ya eres mayor y que es tu vida, ¿no? Pero siempre tendrás detrás tuyo, aunque no lo quieras, a estos padres que viven su vida en ti, que eres nuestra inmortalidad. Pensamos que eres nuestra inmortalidad. Ese donde esté, te haré compañía y te seguiré intentando ayudar. A veces pienso, es una pena que no pueda estar siempre a tu lado o a una distancia suficiente para poderte guiar y avisarte de un peligro y decirte, no, esto por aquí no, cuidado, ¿qué tal? Llegará un momento que no lo podré hacer. Pero mi ambición sería guiarte hasta el fin de tus días. Por ambición de siempre ser mejor. He notado que la otra parte que sustenta esto, o sea, la vida física, la vida, por qué no decirlo, económica, ¿no? Ha sido más dura para mí de lo que a mí me hubiera gustado. Yo me gustaría haber tenido facilidad de poder mantener un estatus con la familia con menos esfuerzo de tiempo, ¿no? Para poder dedicarlo más a mi familia y a mis amigos. Uy, muchas deudas. La más importante. Lo más importante es aquella deuda que no puedes pagar. Es aquella deuda de no haber mimado más a mis padres y a mi familia que ya no están, y haber podido gozar con ellos el bienestar y la felicidad de que he gozado durante muchos años de mi vida. He tenido
una gran pena de no poder llevar a mi tía en coche. Cuando era pequeñito, ella siempre me decía, un día me llevarás a pasear, cuando yo sea viejecita, en tu coche. Y en aquella época tener un coche es como ahora tener una astronave. Yo no me veía capaz nunca en mi vida de tener un coche. Y pobrecita se murió antes de que yo la pudiera llevar en coche. Y la llevé en moto un día que la alquilé y me caí de la moto con ella y le quemé las piernas con el tubo de escape. Pero se sonrió y me dijo, es igual, la intención es buena. Yo a aquella tía, la tiona, Rosita, siempre he dicho, me gustaría que hubiera gozado conmigo y que la hubiera llevado a pasear de viejecita en mi coche. Es una deuda que no puedo pagar. Y con mis padres igual. Fíjate bien que soy un tío terriblemente familiar. Con mis padres creo que a pesar de que yo me he portado con ellos de una forma que ellos se sentían muy llenos y muy felices y orgullosos de mí, llegó un momento que la vida, el trajín, mi divorcio, mi segundo matrimonio, mi tercer matrimonio, mi trabajo para arriba y para abajo, no tuve el tiempo que yo hubiera ahora deseado para estar con ellos y que gozaran mucho más de la vida conmigo de lo que lo hicieron. Que lo hicieron bastante, pero yo reconozco que hubiera tenido que esmerarme. Y por esto mi mejor deseo, mi mejor consejo para la gente de ahora, joven, es que mientras puedan, que tienen unos padres y unos familiares que los adoran, que estén con ellos, que los mimen, porque ya puede llegar un momento que se arrepientan y ver que en esta vida, si no gozas con esta gente que te quiere, de poco sirve el otro. Hay cosas en la vida que tú haces por carácter, por inercia, por cultura que tienes, y que no te las explicas, ni pretendes explicártelas porque piensas que eres así, ¿no? Y la psicoestética, o otra ciencia psicológica, te puede ayudar a encontrar las coordenadas del porqué. En psicoestética, la psicoestética es una ciencia que intenta explicar el fenómeno del fondo y forma del ser humano, ¿no? Partiendo que es un mamífero, como tantos mamíferos hay, que se rebeló contra su forma y su modo de moverse que le dio la naturaleza, se rebeló y empezó a cambiar, desde ponerse de pie hasta inventar el fuego, hasta colgarse un plátano del cuello o una piel encima de la espalda, ¿no? Y analizando este ser humano desde la prehistoria hasta la actualidad, comprendemos las motivaciones de este mamífero llamado ser humano, que tiene una obsesión enorme en presentarse delante de los demás de una forma o de otra. Actualmente ya es sofisticadísimo, con la indumentaria, con los peinados, con los maquillajes, pero ha sido una constante en toda la vida. El hombre es un vestido. Sin su transformación estética, externa, física, no habría evolución mental. De tal forma que decimos en psicoestética que puedes cambiar el carácter de una persona, el carácter, no el temperamento, el carácter, variándole su forma de vestir o de peinarse o de moverse o de gesticular delante de los demás. O sea, la imagen que da un ser humano de una forma más o menos artificiosamente conseguida, pensando, escolásticamente explicada esta ciencia en gráficos y en libros, para que el ser humano adquiera una dimensión más grande y pueda triunfar más, pueda tener más dones de gentes, pueda tener más éxito en la vida en todos los órdenes. Cómo presentarse delante de los demás y saber lo que es su carácter, saber lo que es su temperamento. Su carácter es moldeable, se puede moldear, igual que un peinado. Y transformas a una persona de carácter cambiándole su indumentaria. Y al revés, también, lógicamente. Cambiando el carácter te puede ayudar a cambiar la indumentaria. O sea que se complementan unos a otros y ves el ser humano en una dimensión diferente. Y todo es para ayudar, una ciencia más de las que hay psicológicas, para que el ser humano se encuentre más a sí mismo y pueda tener más éxito, más salida, más compensaciones agradables en la vida y más explicaciones de lo que él es y representa y de lo que puede ser y representar en el futuro.
Yo no diré nada, porque soy muy modesto, pero espero que los demás digan algo. Y ahora, haciendo un poco de broma, diré que lo que me gustaría más que dijeran cuando yo estuviera muerto es aquello de, coño, se mueve. Hosti tú es el reflejo o es la consecuencia de una obra de teatro que hice más o menos humorística en Barcelona, que eran unos monólogos con ayuda de varios compañeros sobre temas actuales, sobre filosofía de la vida, crítica política y crítica social de las incongruencias de nuestros administradores, ¿no? Y que pasó a ser un libro y empecé a ampliar horizontes, y no solamente hablo de mis administradores, sino hablo de los administradores del mundo entero, ¿no? De una forma no pensada para ser más universal, ni mucho menos, sino porque se enlazaban unas con otras las cosas, ¿no? Y en este libro, Hosti tu, quin país, en realidad hablo de mi país, que es Cataluña, pero, claro, va enlazado con todas las consecuencias de ser catalán, de estar en la península ibérica, de estar dentro de un Estado español, que de momento es el Estado que manda en toda España, de Europa y al mundo entero, y pasando por las consecuencias de los contactos con China y con los países árabes, con los africanos, con los norteamericanos, etc. Claro, hay una relación y a partir de aquí me meto con todos, ¿no? Y hago mi crónica y mi crítica. Y te diré que lo que yo digo en este libro es la verdad. Es la pura verdad. Porque además lo demuestro. Que sea políticamente corriente o no, lo desconozco. Que me den cancha para poderlo contar en grandes medios de difusión, lo dudo, porque no va contra la doctrina y contra la estrategia de la gente que está en el poder. Pero lo que digo, estoy dispuesto a defenderlo y demostrar que es la pura verdad. Y no coincide en gran manera, casi en nada, con la verdad que me están vendiendo mis patrocinados, o sea, la gente que yo con mi dinero les pago para que administren mi país mentalmente, socialmente y económicamente. No coinciden en este aspecto, no coincido con ellos. Una dulce sonrisa, tus labios y pujada al escuchar esa canción que te marcó. Suena la melodía, comienzas a levitar, te dejas llevar y es tan intensa la emoción. Los mejores años de nuestra vida fueron años mágicos, si es verdad, pero aún nos quedan años y vida para disfrutar con felicidad. Qué fantásticos, qué únicos, siguen en nuestra memoria los recuerdos y la música. Llevamos unidos, unidos con nuestra historia. Los mejores años de nuestra vida fueron años mágicos, es verdad, pero aún nos quedan años y vida para disfrutar con felicidad. Sensaciones perdidas, queremos hacerte llegar, animar
los mejores años de